están aquí se han ido de vacaciones alguna vez en su vida? Levanta tu mano. Mira, ¿estás de acuerdo conmigo en que puedes tener las mejores vacaciones del mundo? Puedes tener las vacaciones más increíbles que hayas tenido jamás en tu vida, pero siempre, sí o sí, llega el momento donde ya estás harto de las vacaciones, ¿sí o no? Donde puedes estar en el hotel más lujoso, estar viendo el paisaje más hermoso, pero lo único que quieres es ya regresar a tu casa. Empiezas a extrañar cosas que nunca pensaste que ibas a extrañar. Tu almohada, por ejemplo, tu cama, tu colchón, tu sillón, tu mascota, y empiezas a tener ese deseo, estés donde estés, de querer regresar a casa. Pero, ¿qué sientes cuando llegas a casa? Abres la puerta de tu casa, tiras las maletas ahí en la entrada, te recibe tu perrito, te acuestas en tu cama, tienes tu baño, tu regadera y sientes ese sentimiento de, al fin estoy en casa. ¿Alguien le ha pasado? De hecho, a veces ni siquiera puedes descansar, te sientes ya cansado de tanto estar moviéndote en las vacaciones que no encuentras lugar. Quieres buscar un lugar donde descansar y no puedes, pues ese descanso solamente lo puedes encontrar estando en casa. Pues en el capítulo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver algo muy similar. Después de mucho tiempo estando en el mundo, exiliados a causa del pecado y de la separación con Dios, llega el momento donde por fin es tiempo de regresar a casa. ¿Cuántos quieren regresar a casa? Y de hecho es el título del mensaje del día de hoy, sencillo, si quieres apuntarlo ahí en tus notas. El título del mensaje es De regreso a casa. Y vamos a estar considerando el capítulo 21 de Apocalipsis. 21, son 27 versículos, así que te pido que por favor lo busques ahí en tu Biblia. De hecho, ¿cuántos traen su Biblia esta tarde, esta mañana? ¿Alguien trae su Biblia? Levanta tu Biblia bien alta. ¿Sí? Excelente. Qué padre poder venir con nuestra Biblia y no estar distraídos ahí leyéndola en el teléfono y respondiendo mensajes, etcétera, etcétera. Entonces, Apocalipsis 21, ayúdame a buscarlo mientras te cuento el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Qué chido se siente, ¿a poco no? Poder ya al fin llegar a los capítulos bonitos, ¿verdad? Ya vimos un montón de cosas sucediendo en la tierra, los momentos más intensos en la tierra. Ya vimos cómo el juicio de Dios cayó sobre la maldad. Ya vimos cómo cayó el sistema rebelde del mundo, la derrota de Satanás definitiva, el juicio final. Todo aquello que por siglos ha venido sembrando dolor, ha venido sembrando injusticia, ha venido sembrando muerte en este mundo, llegó a su fin. Se acabó. Caput, bye bye, ya se terminó. Como después de una tormenta violenta con rayos y truenos, después se termina y puedes respirar la paz, la tranquilidad. Apocalipsis 21, este capítulo es la meta de todo creyente. Es tu meta, es mi meta. ¿Cuántos creyentes en Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Apocalipsis 21 es la meta de tu vida. Es el capítulo donde todas las promesas se unen como una sola, donde después de vivir como extranjeros, exiliados a causa del pecado, de la maldad, por fin vamos a escuchar estas palabras restauradoras que todo hijo de Dios quiere y desea escuchar, que son bienvenido a casa, bienvenido a casa. Así que apunten tus notas, por favor. Lo que vamos a ver el día de hoy a través de estos versos son 3 maneras en las que Dios restaura nuestra vida y nos lleva de regreso a casa. 3 maneras en las que Dios restaura nuestra vida y nos lleva de regreso a casa. Entonces, ¿cuántos están ya ahí en Apocalipsis 21? Levanta tu mano, por favor. Di un fuerte amén. Entonces, antes de ir a la palabra y echarnos un clavado a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, te voy a pedir que me ayudes a orar, ¿va? Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de considerar tu palabra, de poder ser retados y transformados, Señor, a través de ella. Dios, abre el corazón, la mente de cada persona que está aquí a tus palabras. Que tu palabra pueda producir fruto en nuestra vida. Podamos encontrarnos, Señor, con una esperanza eterna de que nuestro hogar definitivo es contigo. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Entonces vamos a leer verso 1 al 8. Si ya estás ahí, acompáñame a leerlo, por favor. Y dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas son fieles, palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué intenso. Qué intenso. Juan tiene la visión de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y antes de introducirse Juan a darnos todas las características de este cielo y tierra nueva, nos da un detalle muy importante. Nos dice que esta tierra nueva no va a tener mar. Dice: y no vi en ella mar. El mar no existe más. Entonces, al ver este detalle, podemos ver algo muy importante. Podríamos estar hablando de algo físico, de un mar físico como tú y yo lo conocemos. ¿Cuánto les gusta el mar aquí? Podríamos estar hablando de que esta nueva creación no tendría mar, o podríamos estar hablando de lo que significa el mar para los judíos. Para los judíos, el mar representa el mal o el caos. Para la interpretación de Apocalipsis, el mar simboliza multitudes o naciones. Entonces, la idea central aquí, sea que haya mar físico, que no haya mar físico, o haya mar físico, sea que sea solamente simbólico, lo que podemos ver aquí es que la idea central de este capítulo, como empieza, es que estamos hablando de una tierra completamente renovada. Algo totalmente nuevo, transformado, algo que es perfecto. Es decir, todo el pasado que fue marcado por corrupción, por maldad, por sufrimiento, por dolor, ya ha sido reemplazado por algo nuevo, algo completamente nuevo, donde ya no existe lugar para nada de eso que nos agobió en este mundo. Ya no existe. Después de esto se nos presenta la nueva Jerusalén. Podemos ver una imagen que hicimos con inteligencia artificial. Dice que como una esposa preparada y embellecida para su marido. Hemos visto esta metáfora ya por algunas veces en la Biblia, donde Dios hace alusión a esta metáfora queriendo representar una unión perfecta entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Una unión perfecta entre Dios y la humanidad. Una unión y comunión restaurada entre Dios y nosotros. Por eso se escucha esta voz que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y esta palabra tabernáculo, a Juan le tuvo que haber traído recuerdos, ¿verdad?, de esa tienda que Dios le mandó a Moisés construir en el desierto muchos siglos atrás, donde le indicó que se construyera un espacio que fuera el lugar santísimo, donde su presencia estuviera habitando en ese lugar. Pero la diferencia es que era un espacio limitado, era un espacio que no era accesible para cualquier persona. Imagínate, Juan estaba recordando esto, ¿verdad? Pero ahora esto que Juan está viendo y está escuchando es completamente diferente. Ahora ya no hay límite, ya no hay, nadie está exento de poder entrar ahí, sino es una presencia permanente y una presencia accesible. Por esa razón llega el fin del llanto, el fin del dolor, el fin del sufrimiento, porque las primeras cosas ya pasaron. De hecho, hay una canción bien viejita que, a ver si se acuerdan algunos de ustedes, pero dice: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Te la sabes? Más llanto ni más tristeza. Bien, pues esa canción está inspirada en este capítulo. Entonces, Héctor, cantas bien padre, bro. Felicidades, Entonces, después de esto, después de que Juan está viendo esta visión, vemos una de las declaraciones más importantes y más contundentes de todo el libro de Apocalipsis.
Dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Cualquier mérito humano queda fuera en ese momento. Cualquier deseo de pensar que hubo un superhéroe o alguien que se puede cargar ese mérito desaparece en este momento cuando se pronuncian estas palabras. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El autor de todo lo que está sucediendo, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo es el autor, por eso declara, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y se reafirma su eternidad desde el principio hasta el fin, por toda la historia, desde el comienzo hasta el fin de la historia. Después Juan escucha estas palabras impactantes: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Te suenan familiares estas palabras? Jesús mismo las dijo en Juan 4:14, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esta agua que Dios ofrece gratuitamente es un agua que satisface para siempre. Un agua que trae satisfacción eterna, que trae vida abundante, que trae comunión con Dios restaurada. Querida familia, necesidades que jamás vas a volver a experimentar en tu vida. Jamás, se van a acabar. Necesidades que nunca vas a volver a carecer, a diferencia de toda esta lista de personas que rechazaron a Dios que se mencionan en esta sección. Dice, los cobardes. Los cobardes, no te preocupes, todos hemos sido cobardes en algún tiempo, pero no se refiere a ese tipo de cobardía. Se refiere aquí a una renuncia voluntaria a Dios. Los cobardes, ellos y los rebeldes y todos los malvados pecadores que decidieron seguir su propia voluntad, su destino es el lago de fuego, que es la muerte segunda, es decir, la separación definitiva de Dios. Aquí podemos ver los dos destinos, ¿verdad? Los destinos de aquellos que rechazaron a Dios y el destino de aquellos que pertenecen a Dios. Quienes rechazan a Dios experimentan una separación eterna de Dios, mientras que aquellos que le pertenecen a Dios experimentan una unión eterna con Dios. ¿Te das cuenta qué hermoso es esto? Esta historia que comenzó por allá en el Génesis, en un jardín que perdimos a causa del pecado, que nos trajo a vivir toda una vida exiliados del reino de Dios, extranjeros, separados de su presencia, termina con una relación y con una creación completamente restaurada, completamente renovada, con una oportunidad de por fin regresar a casa. De por fin poder regresar a casa a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esa es la primera manera en la que Dios restaura nuestra vida y nos lleva de regreso a casa, si quieres apuntarla en tus notas. Terminando con el exilio para darnos un hogar eterno. Terminando con el exilio para darnos un hogar eterno. Ahora, hoy en día, hoy domingo, 5 de julio, el domingo que juega la selección, donde se definen muchas cosas. Hoy en día vivimos en un mundo roto y marcado por el pecado. Vivimos todavía en un mundo donde aún experimentamos dolor, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado dolor? Aún experimentamos pérdidas. ¿Cuántos han experimentado pérdidas aquí? Aún experimentamos sufrimiento, lágrimas que solamente tú y Dios conocen, que han salido de tus ojos. Pero tienes que recordar que ese no fue el diseño original que Dios hizo. Esa no fue la idea que Dios tuvo cuando te creó. Él está preparando un lugar donde nada, escucha esto, nada de lo que te agobia en este mundo te va a volver a agobiar. Jamás. Se acabó para siempre. Solo vamos a estar en su presencia disfrutando de Él. Solamente estamos de paso en este mundo. Yo sé que suena cliché, siempre decimos esta frase, pero solamente estamos de paso en este mundo. Somos peregrinos que estamos de paso por este mundo. Y me acuerdo mucho de los peregrinos que existían en la Edad Media. Ellos viajaban en grupo grandes distancias para llegar a su destino, dejando unas conchitas en el camino para poder reconocer el camino correcto. Sin embargo, en el camino muchos llegaban a las aldeas y a los pueblos alrededor y llegaban, se acomodaban ahí, encontraban trabajo, se casaban, hacían familia y de repente se olvidaban que solamente estaban de paso. Mientras que muchos otros continuaban su camino hasta llegar a su destino. Pues tú y yo vivimos en un mundo así.
Tú y yo vivimos en un mundo que puede en algún punto de nuestra vida convertirse en un mundo muy cómodo para nosotros. Pero yo te quiero decir algo esta mañana. No te acomodes. Dile a la persona que tiene a su lado, dile, no te acomodes a este mundo. No te acomodes. No hagas zanja, dijera mi mamá. No hagas zanja en este mundo, no te acomodes. Solamente estás de paso. Sí, el camino es peligroso. Sí, la vida es peligrosa, pero escucha esto y me gustaría mucho que lo apuntaras en tus notas, por favor. El peligro no es el camino. El peligro es olvidar hacia dónde vamos. ¿Te das cuenta? Todos experimentamos dificultades, todos hemos perdido a alguien querido, todos experimentamos sufrimiento y muchas cosas más. Pero el peligro no es el camino, el peligro es olvidar hacia dónde vamos. ¿Dónde es nuestro hogar eterno? Y al final de cuentas, como lo vimos al final de esta sección, cada uno elige la respuesta que quiere darle a Dios. Cada uno elige. Dios está ahí, no te forza ni te obliga, al contrario, te ofrece gratuitamente del agua de vida. ¿Cuál es tu decisión el día de hoy? ¿Cuál es tu decisión el día de hoy? ¿Cuántos quieren vivir una eternidad con Dios? Amén. Voy a preguntar una vez más, ¿cuántos quieren vivir una eternidad con Dios? Amén. Ese es tu destino y es mi destino. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Amén. Vamos a leer la siguiente sección, verso 9 al 21. Es una sección un poquito larga, así que ayúdame a seguirme con tu vista, por favor. Dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con caña 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Subo largo. En mi vida he visto ninguna de esas piedras, quizás 2 o 3, pero qué impresionante. Jamás, de los jamases, hemos visto una construcción como esta. Jamás, nunca hemos visto algo similar a esto. Uno de los ángeles, me encantan los detalles que da Apocalipsis, uno de los ángeles que tenía las 7 copas, invita a Juan a que venga y le muestre la desposada, la esposa del Cordero. Le dice, ven, te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Pero cuando Juan mira, lo que ve no es a una persona, lo que ve es una gran ciudad. Lo que él ve es una gran ciudad que desciende del cielo de Dios. Entonces quiero recordar solamente que cuando la Biblia habla de la esposa del Cordero, habla de la novia de Cristo, se refiere a esta metáfora de unión perfecta, de un pacto perfecto y comunión entre Dios y su pueblo. Entonces, ya lo hemos visto antes. ¿Cuántos se acuerdan de la historia que contó Pastor Hugo de Salomón y la tsunamita con la música de saxofón, verdad? De todo eso. Pero Juan comienza a describir esta ciudad con un lenguaje muy, muy simbólico. Primero dice que tiene la gloria de Dios, que su resplandor es
es semejante al de una piedra preciosísima como jaspe cristalino, con un muro que lleva 12 puertas que tienen los 12 nombres de las 12 tribus de Israel y 12 fundamentos que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Esto es muy interesante. Vemos aquí la unidad del pueblo de Dios de todos los tiempos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, convergiendo como una sola comunidad redimida bajo un mismo Dios. Qué interesante, redimida bajo un mismo Dios. Después vemos a un ángel que está midiendo la ciudad y empieza a darnos ahí números y mediciones, y vemos que esa ciudad mide aproximadamente 2.400 kilómetros por lado, de ancho, largo, alto. Es decir, es un cubo perfecto. ¿Estás de acuerdo que son medidas imposibles para una ciudad como la conocemos el día de hoy? Hoy es imposible que podamos ver una ciudad así. Sin embargo, tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Claro que Dios puede hacer esto y mucho más. Claro que Dios no está limitado para nada. Esto puede ser algo físico, literal, fuera de lo ordinario, sin ningún problema para Dios. Sin embargo, lo que vemos aquí también nos habla de un lenguaje muy simbólico. Esta forma cúbica de la ciudad, resplandeciente como oro transparente, nos recuerda bastante a la composición del lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo de Salomón. Era un cubo perfecto recubierto de oro, como le dije hace un momento, donde estaba el arca del pacto que representaba la misma presencia. Bueno, no solo representaba la misma presencia de Dios, la presencia de Dios habitaba en ese lugar. ¿Ok? Entonces era un cubo perfecto recubierto de oro, un espacio limitado, un espacio restringido que no cualquier persona podía entrar. Ahora, yo no sé si tú puedes ver esto en lo que estamos leyendo, pero la ciudad, toda la ciudad, es un lugar santísimo. Toda la ciudad ahora es un lugar santísimo. Toda la nueva creación renovada ahora es el espacio donde Dios habita con su pueblo. ¿Te das cuenta? Toda la creación. Por esa razón, el velo del templo, cuando Jesús muere, se parte en dos, porque ahora tenemos acceso a su presencia. Y me encanta la manera como lo describe Charles Spurgeon. Ahí tengo una frase que si quieres apuntarla en tus notas. Dice: la muerte de Cristo es la vida de nuestra esperanza, el manantial de nuestro gozo y el fundamento de nuestra paz. Qué impresionante, todo se cumple en la persona de Jesús. Después Juan empieza a detallar todos los materiales de la ciudad y empieza a dar una lista de piedras preciosas, de vidrio transparente, hablando de elementos que ni siquiera conocemos hoy en día, ¿verdad? 12 puertas hechas de una sola perla, y es una gran manera de expresar en palabras humanas toda la belleza y la hermosura y la grandeza de este lugar que Juan tiene la oportunidad de ver. De hecho, muchas de estas piedras se encuentran en la vestimenta que se usaban los sumos sacerdotes en el pasado. Usaban 2 piedras en el hombro que tenían los 6 nombres de las tribus de Israel, 6 en cada lado, y tenían en su pecho una especie de tela que albergaba también 12 piedras preciosas. Y es bien hermoso cómo vemos que esto se cumple en Jesús. Todo esto se cumple plenamente en Cristo, sosteniéndonos sobre sus hombros y llevando a todo su pueblo cerca de su corazón. ¿No se te hace algo impresionante? Esto se cumple plenamente en Cristo. Entonces, al ver las palabras de Juan, al ver los materiales y las características de cómo es este estado eterno, podemos llegar a la conclusión de que lo más hermoso que tú y yo hayamos visto en la tierra ni siquiera se compara un poquito a lo que vamos a vivir en la eternidad. Para nada se compara. Y quiero hacer una pregunta, porque hay muchas posturas acerca de todo esto que estamos leyendo. Si es literal, si es simbólico, si etcétera, etcétera. Pero el propósito de esta visión nos está revelando cómo es la arquitectura en el cielo. ¿Será eso el propósito de este capítulo? ¿O será que nos está mostrando la grandeza y la perfección y la gran gloria de vivir por toda una eternidad con el Señor? Imagínalo por un momento.
Toda la ciudad, toda la ciudad, toda la nueva creación está reflejando el carácter de Dios, porque quien habita ahí, ¿quién es? Dios mismo. Quien habita en esa ciudad es Dios mismo. Plenitud y estabilidad, todo está comunicando. Plenitud, estabilidad, hermosura, gloria, belleza. Incluso la historia de la redención es impresionante. Un lugar donde el acceso y la comunión entre Dios y su pueblo son el centro de todo. La comunión entre Dios y su pueblo son el centro de todo, donde se derriba ya toda separación que por siglos vivimos entre nosotros y Dios. Ahora, esta es la segunda manera en la que Dios restaura nuestra vida y nos lleva de regreso a casa. Apúntalo en tus notas, por favor. Derribando la separación para darnos acceso a su presencia. Derribando la separación para darnos acceso a su presencia. Ahora, como seres humanos, pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo otras cosas. Persiguiendo ser exitosos, persiguiendo la aprobación de los demás, persiguiendo muchas cosas. Sin embargo, si Dios promete una gloria que supera nuestras expectativas, ¿por qué no perseguimos eso? ¿Por qué no corremos tras eso? Su presencia es lo más valioso que podemos tener. Su presencia es lo más valioso que podemos tener. Pregúntate el día de hoy, ¿qué tanto valor le estoy dando en mi vida a su presencia? ¿Cuál es el valor que tiene su presencia en mi vida? Porque si la eternidad está llena de su presencia, ¿por qué gastar nuestra vida en otra cosa? ¿Por qué perder tiempo buscando cosas que no son eternas? ¿Por qué aferrarnos al rencor, al dolor, a muchos sentimientos, teniendo enfrente de nosotros una esperanza eterna, gloriosa, perfecta en el Señor? ¿Verdad? Si solo hay algo que permanece para siempre, ¿por qué no fijar mis ojos en ello? Eso hay una canción muy viejita, se llama Fija tus ojos en Cristo. ¿Alguien se la sabe? Es una realidad. Si hay algo que es eterno, si hay algo que permanece para siempre, ¿por qué no fijar mi mirada en ello? Nuestra mayor riqueza no es lo que tenemos o lo que tendremos. Nuestra mayor riqueza es con quién habitamos. ¿Con quién habitamos? Vamos a leer los últimos versos para terminar. Verso 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria, la honra de todas las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Esta última parte es clave en el pasaje. Es el punto clave de todo el pasaje, porque Juan menciona este gran detalle. En la ciudad, en la nueva creación, Juan dijo que no vio templo en ella. Piensa por un momento lo que implicaba lo que implicaba para un judío del siglo I el hecho de que esta ciudad no tuviera templo. El templo para los judíos del siglo I, y de hecho actualmente también, es lo más cercano que tenían a la presencia de Dios. De hecho, por eso actualmente veneran tanto, aman demasiado el estar cerca del Muro de los Lamentos, porque es lo único que quedó del lugar donde la presencia de Dios habitaba. Sin embargo, Juan escribe que no había templo en la ciudad. Pero inmediatamente después de esto, Juan escribe la razón. Y la razón es porque el Señor Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Es decir, no hay templo porque ya se acabó la separación. Ya no hay más separación entre Dios y su pueblo. Toda esta separación que marcó la historia se ha terminado y ha desaparecido definitivamente. Y después nos dice que la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque Dios mismo será la luz y el Cordero su lumbrera. Entonces, si en la nueva creación, no lo sé, llegara a haber un sol y una luna, quedarían completamente opacadas
a causa de la gran gloria de Dios que ilumina por todos lados. Isaías 60 dice: el Señor mismo será la luz eterna de su pueblo. Es decir, todo tipo de oscuridad se terminó. Todo tipo de oscuridad y todo aquello que se asocie con la oscuridad se ha terminado y ha quedado opacado delante de la presencia de Dios. No existen las rivalidades, no existe más el orgullo, las divisiones. Todo será absolutamente rendido delante de Dios. Nadie va a estar buscando su propia gloria. Nadie va a estar pidiendo honra para sí mismo, sino que toda la creación va a reconocer que toda honra y toda autoridad pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso las puertas permanecen abiertas permanentemente. Por eso ya no hay amenaza, no hay guerra ni amenaza de invasión. Si alguien aquí se dedica a instalar cámaras de seguridad y rejas, se te acabó la chamba, amigo. Ya no va a haber amenaza, no va a haber inseguridad, no va a haber nada que pueda amenazar una paz perfecta que vamos a vivir. Entonces, el último verso establece el principio sobre el cual va a gobernar esta visión. Nada contaminado ni nada profano va a entrar en la ciudad. Porque el pecado ha sido completamente excluido de la nueva creación. Solamente quien está inscrito en el libro de la vida tiene este acceso. Entonces, la característica principal de la eternidad es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la presencia de Dios, la comunión de Dios con un pueblo huérfano que ahora ha sido adoptado como hijos de Dios. Y de hecho esa es la tercera manera. Apúntala en tus notas, por favor. Tercera manera en la que Dios restaura nuestra vida y nos lleva de regreso a casa, eliminando la orfandad para hacernos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta tarde? Sí, como la mitad de Horizonte, y los demás. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Entonces, mucha gente imagina el cielo como un lugar hermoso, y sí lo es. Como un lugar lujoso, y sí lo es. Como un lugar lleno de riqueza y de gloria, y claro que lo es. Pero si el cielo es hermoso, no es a causa de todo esto, sino es porque Dios mismo habita en él. Porque Dios mismo está ahí. ¿Te das cuenta cómo el mayor regalo de Dios para ti y para mí es su presencia? Su presencia es el mayor regalo. Mira, muchos viven su vida persiguiendo que les llueva oro o les salga oro en las manos. Espero no decir algo de más aquí. Pero el mayor regalo que Dios nos puede dar es su presencia. ¿Por qué no buscarlo el día de hoy? ¿Por qué no caminar con Él el día de hoy si ese va a ser el centro de nuestra vida? ¿Por qué no rendirnos ante Él si ese va a ser nuestro estado eterno? El ser humano por mucho tiempo ha querido alcanzar a Dios y lo celestial. ¿Recuerdas la Torre de Babel? ¿Alguien lo recuerda aquí? Ese deseo de llegar a lo más alto. Hoy en día existen viajes espaciales y el ser humano está obsesionado con poder alcanzar lo celestial y llegar a Dios. Pero el anhelo del corazón de Dios es venir y habitar contigo. Qué irónico, ¿verdad? Dios quiere venir y habitar con nosotros. ¿Y qué crees? Dios ya se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Dios ya se ha acercado a ti a través de Jesús, a través de su muerte, a través de su sacrificio y su resurrección. Amamos demasiado hacer iglesia. ¿Cuántos están felices y agradecidos por Horizonte, por tu iglesia? Amamos hacer iglesia, amamos venir, estudiar su palabra, amamos cantar alabanzas al Señor, pero llegará el día en el que el centro de todo ya no va a ser un lugar como este. El centro de todo ya no va a ser un lugar como este, sino una persona, donde ya no se tratará de un sistema, sino de su presencia. Por eso me encanta esta frase. Si quieres apuntarla en tus notas, por favor. Nuestro hogar nunca fue un lugar. Nuestro hogar nunca fue un lugar. Siempre fue una persona. Y esa persona se llama Jesús. A través de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, todavía nos falta un poquito más de recorrer Apocalipsis. Creo que ya la pregunta no es para ti, para mí, ¿qué nos espera al final? ¿Qué va a pasar en la eternidad? Sino la pregunta para ti, para mí es si estamos viviendo ya como personas que pertenecemos a ese hogar eterno.
¿Cómo estás viviendo tu vida hoy en día? Porque si hemos recibido y aceptado esa salvación que Dios nos ha ofrecido gratuitamente, y si anhelamos ese día en el que regresaremos a casa, a nuestro hogar eterno, todo lo demás pierde valor en un segundo. Su presencia hace la diferencia. Su presencia. Dile al que está a tu lado, dile: su presencia hace la diferencia. 4 maneras en las que Dios restaura nuestra vida y nos lleva de regreso a casa. Terminando con el exilio para darnos un lugar eterno, derribando la separación para darnos acceso a su presencia, eliminando la orfandad para hacernos hijos de Dios. Iglesia, esta es la belleza del Evangelio. Esto es lo más hermoso del Evangelio, en que estando perdidos, exiliados, estando separados de Dios, destituidos de su gloria, dice Romanos, Dios mostró su amor para con nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo. Todos lo sabemos de memoria, pero cuando tú y yo somos conscientes de esto, el costo que tuvo poder regresar a casa, no podemos ni siquiera repetir el texto igual. De tal manera amó Dios al mundo, en que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 55 dice: ¿alguien tiene sed? Venga, beba, aunque no tenga dinero. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por la esperanza eterna que tenemos en ti, en que a través de tu muerte y tu sacrificio, a través de tu sangre derramada en la cruz, tenemos acceso completo e ilimitado a lo más valioso que podemos tener en esta vida, que es tu presencia. Ayúdanos a vivir de tal manera que vivamos como residentes de ese lugar a donde pertenecemos, de nuestro hogar, contigo, a tu lado, como tus hijos.